Ahí está. Buenas tardes. Ok, el tema, continuamos con el tema de la filosofía política. Traigo aquí un libro, Filosofía y Lógica, tomo de una colección. Y vienen conceptos así muy cortos, muy pequeños, sobre filósofos. Y voy a estar usando este libro el día de hoy. Voy a estar hablando de algunos autores, sociólogos, filósofos. Voy a empezar por el húngaro Grigori Lukács. Nació en 1865, murió en 1871. Tiene un libro que se llama Historia y Conciencia de Clase, de 1923. Este autor consideraba que los idealistas alemanes eran políticos por naturaleza y que la culminación del idealismo alemán había culminado con Marx, había sido la cúspide del idealismo alemán, el hombre que había concretizado todos los ideales políticos, filosóficamente políticos, del idealismo alemán. Continuando con Hegel, etc. Basamos en Hegel y en el idealismo alemán. Ahora, yo quisiera explicar algo. Muchas veces nosotros nos preguntamos cómo yo pudiera ser un gran filósofo que yo quedara en la historia, ¿no? Porque puedo ser un estudiante de filosofía, puedo ser un aficionado a la filosofía, pero ¿cómo podría yo ser un filósofo que pudiera dejar una huella en la humanidad? Y por increíble que parezca, la respuesta es muy sencilla. Esa es mi opinión. No necesariamente yo necesito crear una nueva filosofía, contrario a la lógica, lo que pudiera pensar y no no es grande el filósofo que crea una nueva filosofía o que supera la filosofía, sino lo que yo me he fijado aquí en estos estudios de filosofía, estos libros, que los filósofos que han dejado huella son aquellos que han dedicado su vida a leer un libro, digamos El Capital de Carlos Marx, o la obra de Carlos Marx, dedicado su vida a leerla, a entenderla, a releerla varias veces y a explicarla. Si explico, aquí dejamos esa idea de que yo traigo una filosofía mejor, no, mi filosofía, no, sino como un servidor, un contribuidor al pensamiento de la humanidad. En este caso es el caso del húngaro Grigori Lukács. Dice, y lo voy a decir, y es lo que él hace en este libro, que repito, el título se llama Historia y Conciencia de Clases. El húngaro Grigori Lukács propone en su libro Historia y Conciencia de Clases, publicado en 1923, una nueva interpretación de Marx, considerándolo ante todo como un pensador dialéctico y continuador de Hegel, e indisociable del marco de la filosofía alemana. Este gran libro, que lo hizo importante a él, el libro que se llama Historia y Conciencia de Clase, no es más que un libro donde él explica a Marx. Claro, le da subjetivamente su óptica, su punto de vista. No sé si estoy bien, pero dice, y sigo leyendo, y en esta última y en general, y en todas las creaciones intelectuales de la cultura burguesa, dice Lukács, se encierran valiosos elementos de crítica al sistema capitalista. ¿Qué fue lo que hizo Marx? Una crítica al sistema capitalista. ¿Qué fue lo que hicieron los idealistas alemanes? Comenzando con Hegel, continuando con todos los que hemos estado viendo, y culminando con Marx. Más que una crítica a la burguesía, una crítica al capitalismo. Pero aquel que concretó esa crítica, Marx, la aterrizó a la tierra, fue Carlos Marx. Es lo que aquí alcanza, ¿no? Y quedan 15 segundos.
Lukács contrapone la cultura ciertamente fértil y creadora del apogeo de la burguesía a la decadencia irracionalista del imperialismo. Fuertes, interesantes. Continuando con Guy Lussac, él hablaba, como les decía Lussac que la filosofía idealista alemana fue una crítica a la burguesía y al capitalismo, y que la decadencia irracionalista de la burguesía comenzaba con la etapa imperialista. O sea, ya era la decadencia de esa cultura. Entonces, aquí surge lo que es el decadentismo. Pero lo que llama la atención es que para el arte los valores morales o éticos son relativos. Vemos, por ejemplo, que en el arte tú puedes fotografiar a una mujer desnuda, por ejemplo, eso es decadentismo. O sea, aquí ya no va a haber, el arte va a ser amoral políticamente hablando. Por ejemplo, si estamos hablando de Luis XVI, que es una cumbre del arte, pero el pueblo estaba jodido en Francia. Entonces, en este caso, el arte ya no va a ser relativo, va a ser amoral, ¿no? No ético. Pero para Guy Lussac, la decadencia irracionalista se caracteriza por una etapa imperialista. O sea, el imperialismo para Guy Lussac no es sano. Ahora, me voy con otro filósofo, Adorno, Teodoro Adorno. Este es alemán, nacido en 1903, fallecido en 1969. Dice, él cultivó con fortuna 3 disciplinas. Fue un gran musicólogo, fue un gran filósofo y fue un gran sociólogo. En las 3 áreas fue muy bueno. Y tiene una formación hegeliano-marxista de hondas, dice aquí, influencias husserlianas, ¿no? ¿De qué habla Adorno? Adorno habla de la irreductibilidad del individuo. ¿Qué pasa? El individuo lucha por emanciparse y por estar vivo ante una colectividad que lo ahoga. ¿Sí? ¿Qué pasa? Por ejemplo, el gobierno es colectivo, ¿no? Pone leyes parejas para todos, pero el individuo es irrepetible y es concreto y es único. El individuo dice, esa ley a mí me queda grande, o sea, no podemos todos usar de la misma talla. ¿Por qué? Porque unos tienen una talla más grande, ¿me entiendes? Entonces así es la política, en la política ponen leyes parejas para todos, parejos. Pero ¿qué pasa? Eso no se adapta al individuo. No, mucho peor. Eso no se adapta al Te voy a poner una pausa para darte un minutito, ¿no? Adelante. Teodoro Adorno nos ubica en cuanto a que todos somos individuales, somos irrepetibles, somos concretos. Entonces, una ley general, un gobierno político general, le puede quedar a algunos, pero no a todos. Aquí dice, mira, Adorno centra su meditación a la irreductibilidad del individuo distinto y repetible en su existir concreto, a los esquemas simplificadores y abstractos, ya sean positivistas, o sea, científicos o idealistas. Es como un profesor dice, voy a dar la clase a todos. Sí, pero hay 50 alumnos que uno necesita una clase a un nivel un poco más detallado y otro hay distintos niveles, entonces el profesor tiene que arreglárselas con la diversidad que tiene en su mano. Ese es un buen profesor, el que sabe distinguir la individualidad en cada uno. El mal profesor es el abstracto, el que simplifica y el que reduce esa individualidad y dice, ahí va la clase, y el que me entiende bueno y el que no. Y el que no tiene capacidad, pégase al que sí sabe. Ese es el mal maestro. Así sucede con las formas de gobierno. Las formas de gobierno nos aplican la regla pareja más a todos. Los impuestos, etc.
algo que Adorno critica. Esta idea de la individualidad contra el colectivismo ha sido usada mucho en la literatura, en las novelas como Moby Dick. Gracias. Bueno, una de las cosas que no hemos visto aún en estos cursos es el estructuralismo, una teoría postmoderna, pero que Teodoro Adorno hace un análisis estructuralista de un análisis estructural de las clases sociales, un análisis estructuralista de las clases sociales. Bueno, voy a hablar de otro filósofo, Eber Marcuse, nacido en 1898, fallecido en 1979. Él dio clases en San Diego, California. Ahí dio su cátedra. Y él es uno de los padres del hippismo, uno de los ideólogos de la contracultura y de los hippies. Porque él es el que habla del consumismo burgués, ¿no? de despertar a la gente a que deje de consumir lo que la burguesía o la clase dominante le da, ¿no? Y es la contracultura. Eber Marcuse tiene un libro muy interesante que se llama Eros y Civilización, escrito en 1955, en donde él se inscribe en la corriente ya existente de freudomarxismo. Ahorita voy a hablar de esa corriente. Tiene un libro también, Contra Revolución y Rebelión, y era el escritor favorito de los jóvenes, ¿no? De la 68, de una sociedad de jóvenes bajo una sociedad capitalista satisfecha. Él hace esa crítica, ¿no? De que si tú compras cierto carro, cierto bien, tiene cierto estatus, ¿no? Y es una mentira, ¿no? Como estaba comentando. Es una de las grandes aportaciones de estos pensadores, ¿no? Despertar a la gente a luchar en contra del consumismo, ¿no? Bueno, fíjense que voy a hablar ahora desde el freudomarxismo. El freudomarxismo comenzó con Wilhelm Reich, creo que es un filósofo alemán de 1897, nació, murió en 1957, y él fue discípulo de Freud, y fue un militante comunista. Y él decía que las pulsaciones sexuales de las cuales Freud hablaba eran utilizadas como forma de manipulación por la clase dominante. Digamos, la palabra sublimación, un término que acuñó Freud, quiere decir que tú desvías tu líbido sexual hacia actividades artísticas, ya sea otras cosas, lo distraes y es productivo. Bueno, la clase dominante se aprovecha de esto para que las masas sean productivas laboralmente hablando. Otro que se suscribe en esta corriente es Erich Fromm, filósofo alemán que dio clases en México, murió en 1979. Y él dice que él hace una psicología de la historia. Igual, ¿no? Él dice que el líbido es objeto de manipulación por parte de las clases dominantes. Las pulsiones sexuales, dice Erich Fromm, quedan pues integradas en la infraestructura del proceso social. Y finalmente Eber Marcuse, el catedrático que dio clases en cátedra de San Diego que mencionaba hace un momento, en su libro Eros y Civilización, él explica que Freud estaba mal. Dice, no, es que Freud nos había dicho que había dos principios, el principio del placer y el principio de la realidad. El principio de la realidad era ponerte a chambear y entrar en la realidad. No es cierto, dice. Ese famoso principio de la realidad no es más que el principio de la frustración sexual. ¿Por qué? Porque es la misma clase dominante la que te frustra
la ilusión de que está siendo industrioso, ¿no? ¿Principios de qué dijiste? El principio de la frustración. Marcuse dice que no era el principio de la realidad, sino en realidad era el principio de la frustración sexual. Pues. ¿Por qué la frustración? Porque esa clase dominante es la que nos frustra desdeteando ese deseo hacia lo industrioso, ¿no? Bueno, que ahorita voy a decir. De eso se trata, que surjan las verdades. Bueno, Carlos Marx, hablar de marxismo en su obra El Capital es indudablemente hablar de política, ¿no? Uno de política económica, uno de los pilares del pensamiento filosófico, una poderosísima influencia que podemos ver en Carlos Marx. Hablar no es fácil entender la obra de Carlos Marx. Su libro El Capital pues, es una obra monumental, pero pues para eso ha habido el trabajo de otros intelectuales que han hecho resúmenes, han hecho explicaciones, han hecho diagramas para tener, nosotros que no somos especialistas, tener acceso a una obra original. Carlos Marx habla de la supraestructura y de la infraestructura en su explicación que él da para cómo establecer un gobierno político. Carlos Marx se dice que él fue un amante, pues preocupado por los menos, ¿no? Por los que tienen menos. Pero quiero regresar un poco a Georgi Lukács. Georgi Lukács fue un gran analista de Marx. Marx, como sabemos, está muy conectado con Hegel. Ok, y me paso ahora a Herbert Marcuse otra vez. Okay. Herbert Marcuse consideraba que el marxismo había sido un error en el sentido de que los pobres no habían ni siquiera entendido ese gran libro El Capital. O sea, los pobres, Marx quiso hacer con toda la experiencia del materialismo dialéctico histórico, pues dijo Marx, ahí les van las claves para que ustedes tomen el poder y ustedes, pero pues no, sucede como en la independencia de México. Pues los que estaban gobernando eran españoles, ¿no? Pero cuando los de abajo toman el poder, no están capacitados, no han ido a la escuela, no saben de etcétera, entonces se vuelve un problema difícil, ¿no? Es difícil adiestrar a los de la clase baja a que suban al poder. ¿Por qué? Porque la gente que sube al poder es la gente estudiada, la gente capacitada. Entonces, Herbert Marcuse decía que el papel de los campesinos debía ser sustituido por el país de una élite de intelectuales. Una élite de intelectuales antiburgueses eran los que podían salvar y tomar el poder. Ya que, como le dice aquí, la clase obrera estaba imposibilitada, según Marcuse, para ejercer la función que Marx le había asignado. Quisiera explicar un poquito esos dos conceptos. Terminología o términos que acuñó Carlos Marx para explicar su teoría política, la superestructura y la infraestructura. Hablar de infraestructura es hablar de la base de un edificio que si lo quitas se cae, ¿no? Entonces los elementos de la infraestructura, decía Carlos Marx, van a ser los más importantes, que va a ser, tú cuando llegues al poder, campesino o obrero, te tienes que apoderar de la infraestructura, y esto es los medios de comunicación, los periódicos, los libros, la escuela. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si tú no le enseñas a tu pueblo tu ideología, tu pueblo se te va a rebelar. ¿Por qué entonces entró el Himalaya
fue desplazado por el comunismo chino. Los tíbets fueron desplazados por el comunismo chino, porque no se sujetaron a la ideología comunista. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? En un país, y eso es algo que profetizó Marcuse, que el comunismo ruso pues iba a ser intolerable, Ya vimos en nuestra explicación pasada, la semana pasada, que Karl Popper criticó ese totalitarismo intolerante del marxismo. Borraste la barba. Fíjense que hablar de kitsch, hablar de avant-garde es importante. También hay expresiones en la política de kitsch. También hay política kitsch, o sea, el kitsch como un arte adulterado por la burguesía, ¿no? Y tú hablabas ahorita del concepto de arete de los griegos, que es la virtud, la excelencia que tú logras en una disciplina que puede ser la música o la guitarra o el canto o la danza, ¿no? A mí me ha pasado, por ejemplo, que puede hacer caso de que en el mundo haya 10 guitarristas y ninguno toque la guitarra como un verdadero arte, por lo que el mundo no está interesado en escuchar guitarra ni guitarra. Pero cuando surge un guitarrista que toca la guitarra con arte, con maestría, toda esa gente que se la entraba y le salía la música de la guitarra, cuando descubre el arte de la guitarra, por uno que sobresale, se empieza a interesar por la guitarra y empieza y eso se puede aplicar en cualquier disciplina. Si nosotros aplicamos esto en la política, es válido. La política es un arte, pero es un arte que puede ser considerado kitsch, o sea, adulterado por la mano del dinero, o un arte verdadero, un arte avant-garde. Entonces, es importante entender estos dos términos nuevamente, que el artista de vanguardia, el artista genuino, no está sujeto a los intereses de la burguesía. Él está comprometido no con el dinero, él está comprometido no con las masas, él está comprometido con ese arte, ¿no? Con esa virtud que existe, que los griegos hablaban, con esa excelencia, ¿no? Y aunque nadie lo escuchara, o aunque ese político no gobernara a nadie, él su búsqueda es lograr esa excelencia. Entonces, Carlos Marx hablaba también de la despersonalización de la industria, porque del proceso de producción, ¿no? Sabemos que el artesano le dice al vecino: quiero que me hagas un zarape. Es para mi vecino, a mi amigo de infancia, y el artista lo hace con un arte, con una maestría, y cuando se lo entrega, aquí está vecino su zarape que me encargó, y cuando él se lo pone, ¡ah, qué bonito está! Y ese qué bonito está, al artesano lo llena de una satisfacción que no lo puede pagar el dinero. Marx decía que el proceso de producción mecanicista de las fábricas había privado a los artesanos de esa alimentación que necesitaban. ¿Por qué? Porque el que hacía las latas ya no veía hacia dónde, quién iba a ser el consumidor de su vehículo. Y eso lo iba deshumanizando, lo iba apagando, lo iba mermando. Es lo que es la deshumanización, ¿no? Precisamente estos teóricos alemanes que acuñaron el término, que hicieron estos análisis, estos teóricos del arte, precisamente fueron muy observadores de eso, ¿no? Cómo el consumismo es kitsch, cómo todos los medios de comunicación te venden no calidad. Por ejemplo, la pintura de plomo que mataron, o el doctor que sale, fuma Camel, el doctor fuma y atendiéndose. Ellos no están pensando
pensando en el arte de la salud, en el arte del bienestar, o la pintura Dutch, la que no sabían pues en los años 40 que tenía plomo. Usaban el arte de una manera sin que les importara, para fascinar, para crear esa ilusión, que la gente comprara, diera dinero, pero a los productores de las pinturas no hicieron una investigación para darse cuenta del daño que hace el plomo. Pues hasta allá tuvieron que venir con sus caminos. ¿Sí me explico? Entonces, siempre estamos buscando la búsqueda de la excelencia de la salud pública, de la excelencia pública. Gracias. Esta vez quisiera hablar un poquito de literatura, de arte, pues continuar con mi tópico del arte, y pues obviamente dentro de la literatura, una expresión artística. Los literatos a través de la historia han formado una institución en contra de la burguesía. Y como un ejemplo, por ejemplo, un escritor contemporáneo californiano, John Steinbeck, ahorita que hablaban de las uvas, ¿no? Las uvas de la ira son una novela que influyó en el Senado norteamericano para que se hicieran cambios laborales en los Estados Unidos, porque esta novela denunciaba los tratos salvajes de los campesinos mexicanos en California, que eran mini campos de concentración. Hemos conocido también por fama en la historia de México, en la época de la Revolución Mexicana, las haciendas enequeneras que se denunciaron en el libro México Bárbaro, donde también las tiendas de raya, los campesinos no les pagaban con dinero, se los tenían trabajando, un sistema burgués desolado, no. La literatura ha trabajado, ha hecho su parte en ese aspecto, en denunciar todas esas arbitrariedades, para que las nuevas generaciones puedan hacer algo, ¿no? Hacer algo. Sí, el filósofo logra su objetivo cuando hay cambios en leyes. Cuando una novela, como les decía en el caso de las uvas de la ira, hay otra novela de Tortilla Flat, ¿no? Igual de los braceros mexicanos en California, y hay una novela que hizo basada en donde ambienta en La Palma, California Sur, ya que Steinbeck huyó de la Segunda Guerra Mundial y se fue en un barquito en Mar de Cortés, pues conoció México. Y esa película que llevó a la pantalla Emilio Fernández, protagonizada con Pedro Armendáriz, es precisamente, allí está esa crítica que se hace a la burguesía, ¿no? Porque esa familia, ese matrimonio de humildes campesinos que habían encontrado una gran perla, inmediatamente ahí John Steinbeck explica en ese cuento, en esa pequeña novela, que había un señor que su trabajo era no arriesgar su vida y que le explotaran los pulmones metiéndose hasta abajo para cortar una buena... Él no hacía eso lo hacían los pescadores. Ellos eran los que arriesgaban que los pulmones les tronaran. ¿Sabes cuál era su trabajo? Y es lo que ridiculiza de la burguesía Steinbeck. Su trabajo era hacer un contacto entre los compradores de la Ciudad de México de perlas y el campesino pescador, O sea, él, su trabajo, y ahí lo dice Steinbeck, regatear lo más que pueda y convencer con sus palabras a conseguir el precio más barato que él pueda conseguir las perlas. Ese era su trabajo. Porque de esa arte, el arte de convencer y comprarlo lo más barato que se pudiera al pescador, iba en esa medida a hacer su ganancia en la capital cuando él vendiera las perlas. Fue un gran evento, ¿no? Es una novela importante, pero otro de los grandes críticos de la burguesía fue Honorato de Balzac, principalmente el amor y la burguesía, y tú hablas justamente de la familia, ¿no? Efectivamente,
cuando uno se casa y tiene hijos, ya no puede dejar un trabajo aunque le paguen bien poquito. Él dice, me esclavizo. ¿Por qué? Porque primero están mis hijos, y sí, de ahí se aprovecha el burgués para explotarlo, ¿no? Pero aquel que puede escapar de esa esclavitud es aquel que no tiene hijos, aquel que no se casa. Entonces está entre la espada y la pared. Y el amor también es un aspecto que se relaciona con la burguesía y la explotación, porque el amor, como fue tratado en el Ornato de Balzac en muchas de sus novelas, también es un asunto de economía, ¿no? De que el burgués puede adulterar esa expresión del amor. Para este me terminó. Hay una novela de Ornato de Balzac, El Lirio del Valle, muy interesante, muy romántica. Hay otra novela de Alfonso Lamartine, que fue el senador, el candidato a la presidencia, fue el diplomático senador francés, siglo XIX, Alfonso Lamartine, gran poeta, y tiene su novela Graciela, que sucede la historia en una islita Procida que está enfrente de Nápoles, Italia. Es una historia muy bonita, donde él tiene que decidir entre el amor de una sencilla campesina, nieta de unos pescadores italianos pobres de la isla de Procida, a un matrimonio arreglado en París. Aquí tenemos el amor en kitsch, donde el dinero introduce es un elemento de la estructura en la relación amorosa, el dinero. Y en el caso de ese amor de Graciela, de esta campesina italiana tan inocente, se debate entre esas dos. Él está obviamente a favor de Graciela, y al final Graciela muere de tristeza, etcétera, una historia muy triste. Al amor se le puede aplicar, como a la política, esa calidad de arte verdadero que es alejado de todo aspecto burgués, de todo aspecto económico. Pero también dentro de la religión, dentro del judaísmo principalmente, había matrimonios arreglados, en donde el amor no iba a ser un elemento dentro de la estructura, sino que iba a ser la cuestión económica va a ser el elemento dentro de la estructura. Y siempre existían historias románticas de, por ejemplo, en la época medieval, cristianos que se enamoraban de moras o de otras mujeres y desafiaban el establishment, o sea, desafiaban la cultura oficial, desafiaban lo que tú llamas la educación, las construcciones, que tú tenías que casar con ella, de tu religión, de tu raza o de tu condición social. Y todos esos amores que desafiaron ese establishment pueden caer dentro de la categoría de amores avant-garde, de amores auténticos, así como los poetas que dejan a un lado el dinero, son auténticos individuos. También existen amores auténticos, no tienen nada que ver con lo que diga la sociedad, que no tiene nada que ver con lo que el sistema económico que no sé, creo que se le puede aplicar este enfoque, ¿no? El enfoque a las relaciones, porque hablábamos precisamente del libro de Carlos Marx y Federico Engels, La familia, el capital. ¿Cómo se llama ese libro? La familia, el capital y la tierra, ¿no? Un libro donde él precisamente introduce ese elemento de la familia, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Nosotros estamos en una lucha entre lo que es la cultura oficial, la ciudad oficial, la burguesía oficial, que va a establecer sus valores, que va a tratar de imponer sus valores en contra, a favor del colectivismo, en contra del individualismo, romántico, Sí, bueno. Sí, dígame. Gracias. Sí, pues, aquí sí hay, ¿cómo le ponemos ahí? siempre es una
lucha de clase, no es una lucha de la burguesía, es una lucha del arte falseado por la burguesía que no tiene otro interés más que el interés económico. Entonces el romántico, como grandes poetas, pues no les queda esa política, no les queda esa cultura, y entonces nace lo que es la contracultura, porque el individuo reacciona ante la colectividad. Y un ejemplo de individualismo es la novela Moby Dick, donde el capitán Ahab impone su voluntad de poder sobre la tripulación, que era dice él, una colectividad mediocre, una colectividad mediocre. Es una de las lecturas de esa